estamos a 11 días prácticamente de las elecciones nacionales, a esto que se ha denominado la fiesta democrática. Pero esta fiesta parece empañarse por algún tipo de actos de violencia, de discriminación, hechos de agresiones que sean obviamente criticados, y desde Cadena criticamos y repudiamos cualquier tipo de actitud que violente o vulnere los derechos de una persona. Reza el adagio: los derechos de uno terminan cuando comienzan los derechos de la otra persona. Y así podría trasladarse esta situación al ambiente político. Para hablar de estos temas y al perfilarnos cada vez más cerca a las elecciones, el tema de agresiones y otros temas más, vamos a tener a dos invitados, vocerías de dos partidos fuertes en estas elecciones. Está con nosotros la señora Marianela Paco, vocera del Movimiento al Socialismo, y de la misma manera saludo al vocero de Comunidad Ciudadana, Ilia Fortún. Buenos días a ambos, gracias por aceptar la invitación de Levántate Bolivia para hablar de estos temas, debatir y escuchar las posiciones acerca de estas próximas elecciones. La primera consulta es una situación delicada, pero no es nueva. Se ha vivido ya en el marco de las campañas de la anterior elección 2019, elección que tuvo que ser anulada. De eso vamos a hablar más adelante. Pero la primera consulta para ambos, empezamos con la señora Marianela Paco para darle los primeros 60 segundos. Esto se ha vivido antes y esta es una constante de las elecciones, la intolerancia política. Buenos días. Buenos días, un saludo a toda la teleaudiencia de Cadena A. Nosotros no debatimos la violencia, lo denunciamos. Y si tuviésemos que garantizar elecciones sin violencia, yo creo que se ha evidenciado que cada vez que hemos ido a elecciones en los últimos 15 años se ha tenido paz, se ha tenido respeto. Sin embargo, desde el otro lado también hemos visto siempre una constante provocación, y presumo que es porque históricamente pues ellos nunca han obtenido legitimidad electoral con el porcentaje y contundencia que hubiesen querido. Y presumimos que en ese mismo ámbito hoy ya manifiestan esta estrategia, o más bien recrudecen, refuerzan, si vale el término más suave, ¿no?, esta estrategia del miedo para controlar a la población, para intimidarla, para arrinconarla, pisoteando sus derechos fundamentales como es la paz. Y estos hechos de violencia no sancionados, no denunciados, no activados para una investigación de forma inmediata por las instancias que corresponden, significa que están solapando, o en su caso promoviendo por detrás, lo que es injusto para con el pueblo boliviano. No es correcto tampoco para con el pueblo boliviano, porque si bien hay intereses particulares de estos grupos oligárquicos que se constituyen en lo que se denomina la derecha, pues el pueblo boliviano no tiene la culpa de que sus intereses no sean acompañados por las grandes mayorías de la población boliviana. Por tanto, espero que, y así lo hemos pedido, las autoridades en cuestión tomen las acciones necesarias, inmediatas y urgentes, así también como a la comunidad internacional le hemos exhortado su acompañamiento constante hasta la posesión de nuevas autoridades electas en Bolivia, porque sin esas garantías que son extraterritoriales, en definitiva el riesgo será la de noviembre del año pasado, cuando, aunque quisiésemos pacificar, ellos mandan a matar, ¿no? Y eso es lo que ojalá se evite, y la violencia, una vez más repito, hoy está siendo una estrategia de miedo para y en contra de la población boliviana, y no nos parece correcto. 2 minutos van a ser asignados también para el señor Ilia Fortún, vocero de Comunidad Ciudadana. Estrategia del miedo. Autoridades deben tomar acciones pertinentes. Algunas de las frases que acaba de vertir la señora Paco, ¿esa es la actitud que se siente que ha ocurrido en los anteriores 15 años? Señor Fortún, buenos días. Buenos días, Martín. Buenos días, Marianela, y buenos días a todos quienes nos ven. No es así, Martín. En el mes de septiembre, para decir las cosas claras, hemos sufrido 16 ataques perpetrados por grupos de choque del MAS. 4 en Cochabamba, 4 en Santa Cruz, 3 en Potosí, 1 en Oruro. Y bueno, no es novedad que se trata esto de acciones sistemáticas de violencia contra la comunidad ciudadana que
han sido eso, una acción sistemática y premeditada del movimiento al socialismo, que de ninguna manera puede ser catalogada como un episodio aislado. ¿Cuáles han sido las consecuencias concretas de estos ataques? Lesiones graves y gravísimas a nuestros militantes, a nuestros candidatos, incluso 2 de ellos han tenido que recibir atención médica por heridas de bastante seriedad. Esa es la realidad. En esta medida, primero que nada, le exigimos a Luis Arce y a su jefe de campaña, Evo Morales, que detengan de inmediato estas acciones de violencia en contra de comunidad ciudadana, que den una instrucción clarísima a su militancia, a sus partidarios, a que cesen las acciones de violencia, y convocamos a nuestra militancia a no responder a estas provocaciones y agresiones. A la violencia nosotros le respondemos siempre con democracia, con ejercicio democrático, con ejercicio ciudadano. Pero todos los televidentes que nos están viendo ahora, Martín, saben que esto no es una novedad. El MAS intenta victimizarse, pero todos hemos visto, no hace mucho tiempo, no en tiempo remoto, no, hemos visto cómo en noviembre el MAS ha generado violencia y los conocemos. Por más de 14 años han disfrazado su postura democrática a través de la violencia. Todos hemos escuchado a Evo Morales ordenar el bloqueo de las ciudades para causar hambre, para quitarnos los alimentos, y siempre hemos escuchado, y sobre todo en noviembre, a los dirigentes del MAS exigiendo el bloqueo de caminos, exigiendo el bloqueo de ambulancias y de oxígenos en plena pandemia. Entonces, ¿quién puede creer esta versión de que el MAS es una víctima? Creo que las cosas están muy claras. Esto es parte además de un proceso de convulsión que el MAS está empezando a generar, un poquito abriendo el paraguas antes de la lluvia, ¿no? Creemos que los anuncios que ha hecho el MAS en términos de reconocer el resultado electoral tienen mucho que ver con esta actitud sistemática de violencia que nosotros condenamos y lamentamos. Permítame la siguiente consulta para ambos para conocer su opinión, porque prácticamente de líderes de sus unidades políticas, de su representación política, como Evo Morales y Carlos Mesa, hablan de planes para desatar la violencia. ¿A quién le conviene que se desate la violencia? ¿Cómo puede pensarse que ese tipo de planes? 1 minuto para cada uno de ustedes. Empezamos, señora Paco. Históricamente la derecha nunca ha tenido el 10% siquiera de la legitimidad del pueblo boliviano, ¿no? Nunca ha tenido ese respaldo. Siempre le han dado golpes a la democracia, sea en la vía electoral o sea por la vía de la fuerza, como el año pasado lo han hecho. El movimiento al socialismo reivindica valores y siempre ha promovido el respeto, la igualdad, la justicia. En contrario, del otro lado, nunca ha habido esa promoción y por eso las injusticias y las brechas de desigualdad tan profundas que hemos heredado. Entonces, al movimiento al socialismo siempre se le ha golpeado de esa forma, vilipendiado todo el tiempo, y hoy hacen lo mismo, sembrando infiltrados para que generen estos hechos de violencia. Al MAS nunca le han demostrado que fuésemos irrespetuosos, ¿no? Nosotros hemos sido tolerantes siempre, y así lo vamos a hacer porque esa es nuestra naturaleza, porque venimos de las entrañas de nuestro pueblo y nuestro pueblo nos enseña a respetar, no a insultar. Hemos aprendido históricamente que hay que proponer antes que, continuar en las calles, pero hoy en día ni siquiera para ir a las calles uno tiene derecho porque se los criminaliza y a sus pandilleros los mandan armados hasta los dientes para insultar, intimidar con petardos, dinamitas y demás, como están haciendo ahorita en el Ministerio Público, y la población lo sabe, lo ve, ¿no? Entonces sabemos que son también expertos en la mentira y expertos en estas estrategias del miedo. Con lo que sí no cuentan es que no conocen al pueblo boliviano, su realidad social y realidad hoy día,
que ya no se dejan intimidar, y por eso en los últimos 15 años hemos tenido una participación por sobre el 80% de la población en todas las elecciones, aun cuando convocaban a desacato, ¿no? Entonces los antidemocráticos que han entrado por la fuerza a el gobierno son ellos, y Carlos Mesa que no diga que no. ¿Acaso no fue él el que llamó a la resistencia, a toda esa violencia el año pasado? Sobre este mismo tema, por favor. Sí, Marianela tiene razón. Carlos Mesa fue quien llamó a la resistencia al fraude perpetrado por el MAS en las elecciones de hace casi exactamente un año, el 20 de octubre. Tienes toda la razón, Marianela. Fue Carlos Mesa. A mí me causa un poquito de sorpresa, la verdad, pese a que a estas alturas del MAS nunca debería sorprender, ¿no?, de que los perpetradores del fraude se quejen de irregularidades en las elecciones, de que los perpetradores de la violencia sistemática que el país conoce de memoria hoy digan que somos las fuerzas democráticas las que infiltramos gente para generar violencia. Si el país entero sabe que el MAS ha vivido de la violencia, ese ha sido su modo sistemático de ejercer la política, y nos los ha demostrado una y otra vez. La última vez en los inhumanos bloqueos que han bloqueado oxígeno, que han causado muertes, que han causado la subida de todos los precios de básicos de la canasta familiar, esa canasta familiar que el señor Arce piensa que es de 100 bolivianos al mes. No, los bloqueos han generado que esa canasta se multiplique 100 por 100. Entonces nos llama muchísimo la atención el grado de extravío y de no sé cómo llamarlo. Lo que pasa, Martín, es que el MAS se ha acostumbrado durante 14 años al uso indebido de bienes del Estado, a usar los medios de comunicación de manera sistemática para falsear la verdad y para convencernos a todos de que el mundo es al revés, de que el mundo es como ellos quieren que sea. Pero ahora no se dan cuenta que ya no están en el gobierno y que ya no tienen los medios del Estado a su disposición para machacarnos con mentiras y con medias verdades todos los días. Hoy no está ocurriendo eso, y la gente lo único que tiene que hacer es ver la realidad. Pero tu pregunta era, ¿a quién le conviene esto? Le conviene a un partido como el MAS, que curiosamente, Martín, durante toda la semana pasada ha repetido de manera sistemática que solamente van a reconocer las elecciones si es que ganan en primera vuelta, y que si no, no van a reconocer los resultados de la elección. Ese es otro tipo de violencia y de profundo espíritu antidemocrático, porque yo creo que a todos quienes nos están viendo no nos entra en la cabeza que una postura de este tipo. Yo reconozco los resultados solamente si yo gano, pero además solamente si gano en primera vuelta y por paliza. Si no, quiere decir que ha habido un fraude perpetrado por la derecha. Los perpetradores del fraude abriendo el paraguas. Yo quiero advertirle y quiero ser muy claro, es decir, en comunidad ciudadana, y yo diría que la ciudadanía en general estamos preparados para tener una actitud absolutamente firme en la defensa de la democracia. Esta vez no permitiremos que el movimiento al socialismo vuelva a pisotear la democracia y a desconocer la voluntad popular, como lo hizo en octubre del año pasado y como lo hizo el 21 de febrero del 2016. Permítame la siguiente consulta para ambos, por favor. ¿Qué pasó el 20 de octubre del 2019? Porque eso la ciudadanía también tiene que saber. Por más de que eso esté en un tiempo de investigación, ¿fue fraude? Se hizo fraude el momento de la votación electoral, quiero decir, no la consecuencia de aquello. Escucho la posición de ambos, por favor. 60 segundos. Permíteme que te diga, eso no está en investigación. Eso ha sido en materia de la justicia sí se lo está trabajando todavía. Tiene que pronunciarse finalmente. Pero permítame, señor Fortún, escuchemos primero a la posición de Marianela Pac. Claro que sí. Que termine su tiempo, Ilia. Tú me dices, Martín. Bueno, empecemos con los 60 segundos, señor Fortún.
Ok, lo que está en investigación es el juicio que ha iniciado Carlos Mesa a Evo Morales y sus ministros por el fraude perpetrado el 20 de octubre. Lo que no está en investigación y está claramente establecido es que hubo un grosero fraude electoral hace un año. Eso está establecido en el informe de la OEA, ha quedado muy claro. Y la prueba de ello es que la elección ha sido anulada. Es que además hay que recordarle siempre las cosas. Que el MAS está acostumbrado a tratar de establecer una verdad paralela, un mundo paralelo que siempre les conviene a ellos. La elección ha sido anulada por una ley de la cual ellos han hecho parte con sus 2/3 en el Congreso. Ha sido anulada por fraude. Por eso estamos en un proceso de transición y de crisis política generada por ese fraude, absolutamente comprobado. Entonces, no es una suposición. Lo que ocurrió el 20 de octubre del 2019 es un monstruoso fraude electoral perpetrado por Evo Morales, por el MAS, que nos ha conducido a una profunda y triple crisis, una crisis de salud, una crisis de corrupción, y una crisis económica sin precedentes. La situación terrible que están viviendo los bolivianos y que estamos sufriendo los bolivianos se debe a un fraude sistemático del MAS, no solamente en octubre del año pasado, sino el 21F, y un fraude en general, un fraude que se ha demostrado en la pésima gestión de salud que nos ha dejado el MAS, un fraude generado, tiempo, señor Fortún. Un fraude que ha originado una crisis de educación también. Es decir, eso no está en investigación y no está en duda, a mi juicio, Martín. Señora Marianela Pac. 7 minutos ha utilizado, ¿no? Gracias, los 7 minutos los voy a usar. No, bueno, en realidad fue el tiempo de la consulta anterior, más el minuto, 90 segundos en realidad, cercanos, que son asignados, por favor. He ido controlando el tiempo, querido Martín. Adelante. Muchas gracias. Así cuentan los masistas. ¿Ves? Así interrumpen. Esto es lo que tenemos, ¿no? Empezamos. Mentirosos, descarados, y con una soltura normal son manipuladores de la verdad, ¿no? Y dividen la verdad según su conveniencia. Nosotros no. Por algo promovemos valores, ¿no? Como revolución democrática y cultural. No somos el fraude histórico que son ellos. Ese fraude histórico de su ideología que ha gobernado la República Boliviana nos ha dejado con brechas de pobreza altísimos, sobre el 60%, y de eso fue parte del gobierno Carlos Mesa. Son los que nos han heredado un país sin salud, sin la inversión suficiente en salud. Son tan, inhumanos, que utilizan el tema de la salud del pueblo boliviano. ¿Para qué? Para hacer política, robándole en su cara, porque son parte pues del régimen. ¿Acaso no se olvidan, o más bien se han olvidado, que han sido parte de las definiciones de quién va a ser la supuesta sucesión constitucional, que al final es inconstitucional porque fue golpe de Estado, ¿no? Fueron ellos. Así que esta ruina y esta desgracia en la que estamos actualmente, y ahora reforzando su política del miedo, pues están ellos actuando de forma desesperada ante la efervescencia de la conciencia del pueblo y el gran respaldo que manifiesta al binomio del movimiento al socialismo, al único partido que viene de las entrañas del pueblo. Sabemos cómo es la derecha, eso no va a variar. Por eso hemos dicho, el pueblo es el que puede devolverse la democracia. El 82 estábamos en el mismo trabajo, ¿no? De recuperar la democracia para las y los bolivianos, sin oligarquías, y que podamos democratizar el país. Estábamos recuperando la democracia de la dictadura, y hoy en día estamos en la misma situación, lamentablemente. Y como decía, el pueblo solamente se puede devolver la democracia, la paz, y por eso yo saludo la conducta respetuosa de ese pueblo que está tolerando a los intolerantes, que no cede a las provocaciones constantes,
a los insultos a los que someten a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que la justicia del pueblo es grande y lo va a definir en las urnas. Yo dejo ahí el hecho de que pretendan endilgarle al MAS, como siempre, al partido del pueblo. Con el pueblo hay que hacer lo que queramos, ¿no ve? Así, esa es su lógica de ellos. Entonces, nosotros como pueblo pues vamos a estar respetuosos como siempre, exhortar a ello, trabajar en torno al respeto, pedir la paz, no responder a estas bajezas. Tiempo. Y hay que continuar caminando en lo que significa la recuperación de la democracia, rescatar la patria, reconstruir todos unidos la dignidad, la estabilidad política, económica y social. De lo contrario, finalmente, debo interrumpirla, señora Marianela Paco, porque finalmente no respondió. ¿Qué pasó el 20 de octubre? ¿Cuál es el análisis que hace el movimiento al socialismo de lo que ocurrió el 20 de octubre? Pero finalmente, ¿estamos viviendo en un tiempo de apasionamiento o de conveniencia política? El último minuto, por favor, con cronómetro que tenemos acá en Control Central, que me van marcando el tiempo, por favor. Empezamos, señor Fortún. Creo que estamos viviendo un momento decisivo en la vida democrática del país. Estamos a muy pocos días de la elección y el país debe decidir si quiere que Evo Morales vuelva. Y esa es la opción de votar por Arce Catacora. Si Arce Catacora gana, el MAS vuelve. Evo Morales vuelve, no solamente el MAS, Evo Morales vuelve, él mismo lo ha dicho, va a entrar al día siguiente por Yacuiba. Él es el verdadero jefe, no solamente de campaña, él será el verdadero presidente y el país tiene que decidir si es que quiere volver al país del fraude y la corrupción, si es que quiere retroceder a 14 años de abuso de poder, de despilfarro, de corrupción, o quiere mirar hacia adelante y quiere un cambio, quiere un liderazgo donde primero esté la gente, donde primero estén los intereses de los ciudadanos y donde tengamos un plan clarísimo para afrontar la triple crisis que vive el país. Nosotros tenemos un plan muy claro, tenemos una mirada a futuro con soluciones concretas en términos de salud, para enfrentar la pandemia, para un tratamiento gratuito contra el cáncer. 90 segundos han sido utilizados, señor Fortún. Señora Paco, por favor, los mismos 90 segundos para usted. Muchísimas gracias. Hay 6 entidades internacionales que han dicho que el año pasado ha habido golpe y que no ha habido fraude. Han abierto una investigación en el Congreso norteamericano por esas razones. El pueblo lo ha sentido, lo ha vivido, ha sangrado y ha llorado a sus muertos. Yo no he visto que haya habido bloqueo ni nada del estilo en contra de la gente, como dicen, ¿no? El resto no debe ser gente, así de racistas y discriminadores son. Yo no he visto que el señor Fortún haya tenido hambre el año pasado. Y pues, ¿desde cuándo han habido los muertos? Pues con la derecha siempre la historia boliviana se ha teñido de sangre. Entonces nos toca rescatar al país por eso. Y que odien al MAS porque es gente del pueblo, que viene de las entrañas del pueblo, eso es un complejo y asunto de miseria humana de ellos. Lo que nosotros como pueblo nos toca hacer es reconstruir, darle dignidad otra vez a todo el país, inclusive a ellos que no nos quieren, a ellos que son mentirosos, porque ellos también han tenido estabilidad económica, social, política, han dormido en paz, ¿no? Entonces vamos a volver a eso porque la conciencia del pueblo lo quiere así, porque tenemos una propuesta que no es contra de alguien, es en favor de los 11 millones de bolivianos, no es en contra de nadie, no es para que, no queremos que vuelva sujeto tal o cual, ¿no? Nuestra propuesta es cómo salir de la crisis económica. A los mismos 90 segundos debo interrumpir la participación de nuestros invitados. Agradezco de verdad a vocería del Movimiento al Socialismo, Marianela Paco, y a la vocería de Comunidad Ciudadana, Ilia Fortún, y les agradecemos por su participación en esta mañana. Temas como las elecciones
agresiones que se están viviendo en campañas, pero además el fraude electoral del 2019.